puestos, ¿viste? Tendría que habérsela sacado antes de salir al aire. Bueno, el señor Julio Ruiz. Julio, muy buenos días antes que nada. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, buenos días, gracias a ustedes, chicos. Por ahí capaz que sí, lo vamos el micrófono un poquito más directo, así... Bueno, Julio, mira, la verdad es que cuando veníamos charlando días anteriores de invitar a alguien que tuviese que ver, digamos, que nos pueda contar un poco de Belgrano y de la bandera puntualmente, no fueron pocos los que me dijeron, tenés que invitarlo a Julio Ruiz. No hay una asociación belgranista en Bolívar como si hay una sanmartiniana, ¿no? Así es, sí. Hoy está, digamos, muy venida menos la sanmartiniana también, pero no perdemos la esperanza de volver a reflotarla con toda la fuerza que tuvo en otra época. Y después, belgraniana no hubo, un intento de armarla allá también por la década del 60, con varios personajes que después participaron directamente de la sanmartiniana. Y también en otros lugares hay una browniana, mira. Que está muy emparentada con la belgraniana y la sanmartiniana, pero acá no llegó a tener mucho éxito. De hecho, habían hecho un primer acto poniendo justamente aquí un busto del almirante Guillermo Brown, para empezar a darle movimiento a la browniana también, pero bueno, no está ni el busto hoy ya, así que y nadie se preocupó tampoco por reponerlo. Claro. Una de las cuestiones que íbamos a tratar en la sanmartiniana es justamente esa, ¿no? Tanto Belgrano como Brown. Vos sabés que cuando yo iba a la facultad tuve un profesor, Ugando, que dio historia de América Latina. Y el primer día, no me olvido más porque fue impactante, saca un póster gigante donde tenía todas las caras de muchos próceres de Latinoamérica. Y empieza a los gritos, dice, buscados, vivos o muertos. Y empieza, hace un resumen corto, donde no se salvó ninguno, salvo Belgrano, que dijo, murió en la pobreza, bueno, fue el único que como que nunca traicionó sus convicciones. Pero ni San Martín se salvó, ¿eh? ¿Fue tan así o...? Me impactó esa presentación, pero él como que el único que salvó de todos los próceres conocidos fue a Belgrano. Vamos por parte, a ver. Belgrano muere con déficit de caja. Es decir, no tenía un mango ni para pagar el entierro. Claro. Pero no era porque no tuviera, sino porque el Estado le debía los sueldos de los últimos 4 años. Por lo tanto, cuando muere, en su testamento, todas las deudas, digamos, que el Estado tenía con él, las deja a su familia y sobre todo al mantenimiento de su hija, Manuela. Es decir, Manuel nunca se preocupó por el dinero. De hecho, tuvo que pedir prestado a un amigo, Balbín Celedonio, Balbín, en Tucumán, prestado plata para poder volver a morirse a Buenos Aires. Claro. Qué bárbaro. Una cosa de loco. San Martín no muere en la pobreza sencillamente porque el gobierno de Perú y el gobierno de Chile le pagaron los sueldos que le debían. O sea, el gobierno argentino tampoco. No, el gobierno argentino... Que esto de no pagarle... Esto de no pagar... Esto de no pagar viene desde hace mucho tiempo. Sí. El gobierno peruano le pagó en el exilio el sueldo porque él había sido el primer, digamos así, presidente del Perú, y el gobierno chileno le pagó el sueldo de general chileno, porque cuando él hace la campaña al Perú, no la hace como general argentino. Ah, claro. Porque no existía más el país. Se había producido la batalla de Cepeda, no había más gobierno nacional, había lo que nosotros llamamos la anarquía, pero que en realidad era, digamos, una especie de confederación de hechos. Es la transición. La transición hasta un nuevo gobierno nacional que fue recién en 1853. Claro. Antes no hubo gobierno nacional. De hecho, se malinterpreta que Rosa era el mandatario nacional, pero en realidad Rosa era gobernador de Buenos Aires. Claro. Y las provincias le encomendaban la representación extranjera, pero no era el presidente ni el gobernador nacional, no hubo gobierno nacional.
Argentina era una especie de confederación. Una especie de confederación, de hecho. En consecuencia, cuando San Martín hace la campaña al Perú, la hace bajo bandera chilena, como general chileno, y por lo tanto Chile le paga su sueldo como general, cuando él ya estaba en el exilio. Y por el otro lado, igual la pasó muy mal, en los primeros años, hasta que empezó a andar el tema de la cadena de los pagos. Los primeros 4 o 5 años la pasó bastante mal. Otro de los que, digamos, muere en esas condiciones es Güemes. Claro. Güemes era un gran hacendado, y sin embargo se quedó sin nada, por luchar por la patria. Otro de los que muere en esas condiciones es Artigas. También era hijo de un hacendado, también era un hacendado, y sin embargo termina en la pobreza, en el exilio, casi prisionero allá en Paraguay, y renegando de la independencia del Uruguay. Renegando de la independencia del Uruguay. Qué poco conocemos acá de Artigas, la verdad. Porque Artigas nunca peleó por la independencia del Uruguay. Artigas peleaba contra Buenos Aires. Claro. Que era distinto. Sí. Por eso fue ninguneado por la historia oficial. Claro. Güemes peleaba contra Buenos Aires. Claro. Por eso fue ninguneado por la historia oficial. Su objetivo era en realidad la Franja Norte, ¿no? Claro. En realidad, él defendía todo el país como una integridad, Güemes, pero lo que no aceptaba era que los mandamás de Buenos Aires... La centralización. Exactamente, vinieron a decirte cómo tenías que vivir, claro, a quién tenías que votar, a quién tenías que... No, eso nada. Igual se tuvo que comer varios sapos, Güemes. Sí, se tuvo que comer varios sapos. A Belgrano le pasó lo mismo. Claro. A Belgrano le pasó lo mismo, y el último tiempo hicieron junta con Güemes, juntos de 1817 a 1820, la pasaron muy mal, porque Belgrano también se resistía a la forma de gobernar que tenían los porteños. Por lo tanto, el ejército del norte de Belgrano no le mandaban un mango, claro, no tenían ropa, no tenían armas, no tenían para comer, y en consecuencia lo que hace es agarrar algunos terrenos fiscales que había, y su tropa, para no estar al cohete, hacía quintas. Mira. Y con eso comían. Claro. El ejército del norte de Belgrano. Mientras Güemes pasaba la misma situación, porque no llegaban ni refuerzos, ni armas, ni nada desde el gobierno de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los porteños estaban más ocupados en pelear contra Artigas. O sea que claro, esto que contaste al principio de que no cobraban Belgrano, que no cobraban, no era por una cuestión de que el Estado no tenía dinero, digo, porque ¿cómo le podía pagar Perú, que se había independizado prácticamente en la misma época, y no podía pagarle su propio país, sino que era por una cuestión de no querer? Es una cuestión ideológica, si vos querés, ¿eh? Sí, porque fue unitario federal. Y vos decís, pero ¿y a San Martín? No, San Martín le echaban la culpa de que se había producido la batalla de Cepeda. ¿Por qué? Justamente porque contaban con el auxilio del ejército de San Martín para combatir a los caudillos. Y San Martín dio la orden de no ir, y por lo tanto el ejército de Buenos Aires se encontró vencido en 10 minutos por las montoneras, y cayó el gobierno nacional. Este es otro de los temas que nunca le perdonaron a San Martín, y por lo tanto también fue olvidado durante mucho tiempo. Lo empieza a rescatar en la historia Mitre. Pero durante todo ese tiempo San Martín estuvo olvidado. No hubo una pensión, ni siquiera en la época de Rosas hubo una pensión, digamos, a San Martín por los años de servicio que había tenido a la patria. Se sostuvo con lo que le mandó Chile, con lo que le mandó Perú, y, acá viene una cosa interesante, con la ayuda de un rico banquero español radicado en Francia. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el banquero español radicado en Francia que de golpe siente amor por San Martín? Ese banquero radicado en Francia había sido subteniente del ejército español en la época en que San Martín también era capitán del ejército español. Y en Cádiz, una mañana, el pueblo se levantó contra el gobernador de Cádiz, Solana, y lo mataron. Mataron a él, a la guardia. El jefe de la guardia era San Martín. Y uno de los tenientes de la guardia era este muchacho que después huye a Francia, era de una familia rica, se hace banquero, y con el tiempo vuelve a encontrarse con San Martín, y es el que lo banca
le financia la compra de la casa en París, En Boulogne-sur-Mer. en Boulogne-sur-Mer. Claro. Esa es la historia. ¿Qué? Entonces, no, es maravilloso. Se me eriza la piel de pensar, porque uno, viste, decís, tenemos para avergonzarnos de un montón de cosas en el presente, y sí, y es parte de nuestra historia. ¿Y sí? Es parte de nuestra historia, de esa desunión de banderas políticas, de porque vos estabas de un lado y ahora... Bueno, estamos hablando de gente... tantas veces de que la grieta en realidad viene de la mano de la Argentina directamente. Pero estamos hablando de figuras que al fin y al cabo son las responsables de que hoy esto sea la República Argentina. O sea, Exactamente. ¿cómo podés? Pero bueno, evidentemente sí se puede. Sí se puede. No, digamos que la ideología o el partidismo, o llamarlo como vos quieras, siempre ha triunfado sobre los ideales. Sobre los ideales de unidad. Por ejemplo, San Martín, Belgrano y Güemes coincidían perfectamente ideológicamente. Incluso ellos tres son los que sostienen el plan continental, que no era ni más ni menos que Güemes formaba una parte importante de este plan continental, y Belgrano también. Belgrano era el que tenía que mantener como pudiera un ejército en el norte, en Tucumán, Salta, ahí estacionado para que no avanzaran los realistas. Güemes era el que tenía que defender la frontera, pero los dos tenían la misión de ocupar la mayor cantidad posible de enemigos ahí. Es decir, la mayor cantidad de realistas los tenían que tener ocupados ahí para que él pudiera dar la vuelta tranquilo y llegar a Lima. Y que esa gente, que esos realistas, no fueran en defensa de Lima. La idea de liberar todo Sudamérica y no quedarse solamente con Argentina es una cuestión de para no quedar aislado, digamos, y que el ejército español vuelva a avanzar sobre... Entonces ¿Por qué? Porque Napoleón ya había perdido. Y la Santa Alianza en Europa, lo que estaba planeando era la unión de todos los reyes para volver a recuperar sus colonias, tanto los ingleses como los franceses, como los españoles y como los portugueses. Este era el problema. Por esta razón, uno, había que declarar independencia ya, para no seguir siendo subversivo. Y dos, había que hacer una fuerza equivalente, digamos, más o menos equivalente, para poder oponerle resistencia si mandaban un gran ejército confederado los reyes de Europa para recuperar la parte de Brasil, la parte de todo lo que es hoy Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia. Claro. Sí, todo lo que estaba bajo dominio europeo. Entonces, tanto San Martín como O'Higgins y Bolívar coincidían en que había que hacer una gran confederación con un ejército único. La primera constitución para esta gran confederación la hace Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, que era el hombre de confianza de San Martín y después termina siendo el hombre de confianza de Bolívar. Pero Bolívar lleva ese proyecto a un congreso que se hace en Panamá, Congreso Panamericano, y ahí empiezan los problemas, a lo que ellos llamaban el federalismo. Cada pequeño lugar quiere su independencia, no ya formar parte de una confederación, sino su independencia. Bueno, Bolívar que no era más ni menos que el plan de los ingleses. Bolívar es otra figura que no es tan importante acá como lo es en otros países de Sudamérica. Exactamente, sí. Sí, yo creo que pasa un poco también por una cuestión de que no tuvo tanta incidencia en el territorio argentino. No, para nada. Como sí lo tuvo en la parte norte de Sudamérica, ¿no? Y por ejemplo, otro de los países sanmartinianos es Ecuador. Porque Ecuador se independiza gracias a San Martín. ¿Ecuador era parte de Gran Colombia? Ecuador no era parte de la Gran Colombia. Esta fue la gran discusión. Bolívar lo incorpora a la Gran Colombia. Ajá. Pero Ecuador formaba parte de lo que se llamaba en esa época el Virreinato de Quito, o la Capitanía General de Quito, que dependía del Virreinato del Perú. Claro. Cuando San Martín libera Perú, lo primero que hace es mandar una expedición al norte hasta Guayaquil, que hasta ahí llegaban los límites del Virreinato del Perú. ¿Para qué? Para que
cada nueva nación mantuviera las fronteras del viejo virreinato. Claro. El problema de Bolívar es que Bolívar quería también Ecuador. Ahí es donde se produce la puja y se juntan en Guayaquil, pero nunca terminan de arreglar el tema. Entonces San Martín levanta el caballo y dice, bueno, seguí vos, loco, yo me voy. Claro. Pero la independencia de Ecuador se produce gracias a la intervención, entre otros, del general Santa Cruz y del general Lavalle, que son los que comandan las tropas argentinas, peruanas, que combaten en Riobamba y Pichincha, dos calles de las cuales nadie sabe por qué se llaman así. Sí, tal cual. La cantidad de kilómetros que recorre San Martín es impresionante, porque uno no toma dimensión, porque hoy, no sé, en un avión o en un micro, en un auto, estás en poco tiempo, pero la cantidad de kilómetros que recorren y en las circunstancias que la recorren es increíble. Pero fíjate vos los kilómetros que recorre el Belgrano. Y llegar a los lugares que tenía que llegar. Porque no tenía un Google Maps. Claro. No, pero digo, llegar a los lugares correctos para encontrarte con la gente correcta y... Sí. O sea, ahora mirá vos los kilómetros que recorre Belgrano. Belgrano estudia en Buenos Aires, su colegio San Carlos, y después ya se va a hacer los estudios secundarios a España. Vuelve de España. Viene el tema de las invasiones inglesas, tiene que aprender a ser soldado porque no tenía la más pálida idea de lo que carajo era manejar un sable o una pistola. Termina siendo oficial en el regimiento de patricios. Y vos decís, bueno, ya se instaló acá. No, lo sacan del medio. ¿Por qué Belgrano, Castelli y Alberti eran, y Moreno por supuesto, eran partidarios de la independencia? Claro. El resto de la Junta no era partidario de la independencia. Querían algo así como... Sí. Una colonia con cierta autonomía. Un vemos que pasa. Claro. Entonces, a Castelli lo sacan del medio. Es que era más cómodo depender de España. Pero seguro. Lo mandan a Castelli, lo mandan al Alto Perú. Y como era peligroso, se muere de cáncer. En realidad tenía cáncer en la lengua, por lo tanto le cortan la lengua y se muere desangrado. A Belgrano lo sacan del medio y lo mandan con 250 tipos al Paraguay, donde había 5.000 realistas esperándolo. A alguno le iba a cagar a tiro. Sí. Pero por rara casualidad volvió con su ejército de 250 hombres después de la batalla de Tacuarí. Vuelve y dice, ¿ahora qué hacemos con Belgrano? Bueno, mandalo de embajador a lejos. No lo querían en Buenos Aires, lo mandaron a Europa. Vuelve de Europa, ¿y ahora qué hacemos con Belgrano? Y lo mandaron al ejército del norte. Allá, entonces, batalla de Tucumán, algún realista lo iba a limpiar, ¿te imaginas? Y gana las dos batallas y sigue avanzando hacia Bolivia. Ahí es derrotado en Vilcapugio de Ayuma, vuelve. Me perdí, ¿por qué era una piedra en el zapato, dijiste? Porque ellos querían la independencia y no aceptaban el origen, no digo espurio, pero ahí de la primera junta. Qué bárbaro. ¿Por qué? El Cabildo de mayo, el 22 de mayo de 1810, no resuelve que Buenos Aires va a ser la jefa. Resuelve que sacan al virrey. Claro. Y que tienen que convocar a un congreso general de todos los cabildos del virreinato para ver qué hacemos con la forma de gobierno. ¿Qué es lo que hace la primera junta? La primera junta, lo primero que dice el 26 de mayo, después que asume, es: muchachos, a partir de ahora la manija la tenemos nosotros y mandamos expediciones al interior para convencer a los cabildos de que nosotros tenemos la manija. Este fue el primer gran problema, la primera diferencia que tuvieron con Belgrano y con Moreno. Por eso a Moreno lo sacan del medio y por rara casualidad se equivocaron de remedio y se murió en el mar. Sí. Alberti, el cura, que también planteaba esto, sufría del corazón y entonces cada mañana que entraba los muchachos decían hasta que un día, ¡pum!, planchó. Claro. Y el único que quedaba vivo era Belgrano. Y entonces lo sacaban a cualquier expedición para ver si lo podían limpiar. Y siempre volvía, Manuel. Tipo con suerte. Siempre volvía, por suerte. Lo mandaron de embajador de vuelta, volvió ahí nomás porque llegó hasta Río de Janeiro y volvió, porque la idea era
solicitaron el reconocimiento de Inglaterra. Que Inglaterra avalara, pero hubo un problema con el otro embajador Aguirre, que los otros iban en realidad con un ofrecimiento secreto de cambiar de corona. Entonces lo cagó a trompada al otro embajador y se volvió. ¿Necesitaban el aval de Inglaterra? Sí. Y lo que pasa es que hago un reconocimiento internacional. ¿Podemos explicar por qué? Claro. Todo el mundo era monárquico, Claro. menos Estados Unidos. No había repúblicas. Claro. Entonces, había terror hacia las repúblicas, porque la única república que habían conocido en Europa era la República Francesa, que había terminado guillotinando 30.000 personas, con el terror de Robespierre. En consecuencia, Europa se negaba a la república. Y Estados Unidos todavía no era suficientemente conocido el sistema de la república. Y la otra república que había habido, porque hubo una más, fue Haití. Claro, la revolución de los esclavos. Pero ¿qué pasó? Haití, la república en realidad se transformó en una especie de liberalización de todas las pasiones contenidas y terminó en una guerra social, en donde todo el mundo mataba a todo el mundo. Los negros mataban a los blancos, ayudados por los mulatos, y después viene la guerra entre los mulatos y los negros. En consecuencia, la dirigencia política de esa época, que venía del iluminismo, decía: che, loco, así como viene en la mano, la república hoy no es solución. Claro. Los yanquis la están llevando adelante, pero porque ya venían con cierta autonomía de gobierno desde antes. Pero bueno, de todas formas, con todos los problemas que tenían Europa, con todos los problemas que tenían ellos en Europa, ¿qué le importaba a Sudamérica? Ah, bueno, pero querían recuperar sus colonias. Este era el otro tema. Por esta razón vos necesitabas sí o sí el apoyo de una monarquía que le hiciera freno a las otras monarquías para decir: estos son protectorados míos, muchachos. Y a Inglaterra le venía bárbaro. Claro. A Inglaterra le venía bárbaro. Por esta razón, tanto San Martín como Belgrano y Güemes planteaban que no estábamos preparados para vivir en libertad, que necesitábamos una etapa intermedia de gobierno que no fuera este que teníamos y que tampoco fuera el que habíamos tenido, sino algo intermedio, y lo más intermedio que se parecía era justamente la monarquía constitucional inglesa. Mirá. En donde el parlamento gobernaba y el rey reinaba. ¿Tá? Esto fue lo que quisieron hacer los españoles en 1812 con una constitución liberal, en donde estaba de acuerdo Belgrano también, y estaba de acuerdo San Martín también, donde los liberales planteaban un parlamento y el rey que gobierne pero que no joda. Claro. Pero resulta que cuando volvió el rey, que estaba preso, que era Fernando VII, los agarró a todos los parlamentarios y dijo: ¿quién escribió esta boludez? No, nosotros. Bueno, todo fusilado. Todo fusilado. Entonces ahí empieza en España una guerra entre los liberales y los realistas, y es lo que hace que un montón de americanos vuelvan a América, entre ellos San Martín, O'Higgins, Chilaver. ¿Qué año estamos hablando ahí, perdón? 1812. 1812. Y se junten con los independentistas de acá, Moreno, Belgrano, Castelli, se llama Mariano Moreno no porque estaba muerto, pero el hermano Manuel Moreno, y empieza otro movimiento, que es el de los liberales, pero liberales no porque eran liberales de lo que se habla hoy de los liberales, Sí, no, la los liberales política eran los que estaban en contra de los realistas. La guerra que nosotros tenemos entre 1810 y 1816 no es guerra de la independencia, es una guerra civil entre criollos liberales y criollos realistas, porque españoles casi no había. Claro, Los ejércitos españoles no estaban armados con soldados españoles, porque los soldados españoles estaban peleando en España contra Napoleón, y después estaban peleando contra los franceses, y después estaban peleando contra los ingleses, y después estaban peleando... Fue una guerra civil hasta que declaramos la independencia. A partir de ahí fue una guerra de países. ¿Y? Nosotros ya éramos un país. Por esto Chile tenía que ser un país, Perú tenía que ser un país. ¿Para qué? Para que mañana fuéramos reconocidos por alguna potencia internacional como país. Claro. No como subversivos o como... ¿Y ahí Inglaterra qué papel jugaba? Inglaterra intentaba financiar las guerras, primero porque su competidor económico era España.
tenía que romperle la base de materia prima, se la tenía que romper. Y la materia prima de España estaba en América. Claro. Si España era una cosita así, llena de piedra, arena y nada. En consecuencia, lo que hace es socavar el poder español, fomentando la independencia de sus colonias, con la intención de que mañana fueran un protectorado, como son hoy, que yo, Australia, Nueva Zelanda, No digo, capaz que voy a mezclar cualquier cosa. Decime vos, pero ¿puede ser que lo de 1833, la invasión a las islas, puede ser una devolución de favor? Eso no está claro. Pero lo que sí está claro es que de 1833 en adelante no hicimos nada para recuperar las islas. Entonces da pie a creer que puede haber sido alguna devolución de favores. Pero yo no me animo a asegurarlo, ¿no? Más que nada viene eso porque en algún momento de 1770, por ahí, los ingleses habían hecho un puerto de pescadores, Puerto Egmont, y el gobernador de Buenos Aires, Bucareli, un 10 de junio, mandó 1.500 soldados españoles de Buenos Aires y lo sacaron a patada a los ingleses y dejaron puerto, digamos, lo que hoy es Puerto Argentino. Pero eso antes había sido los franceses. De los franceses que habían hecho el Puerto Luis, porque Luis era el rey de Francia. Y la mayor parte de los marinos que habían venido en esa expedición eran maluinos, de San Malo. Por esta razón, las islas se llamaron Malvinas. Mirá vos. Claro. Los franceses, cuando el gobernador de Buenos Aires, porque todo eso dependía del gobernador de Buenos Aires en el virreinato, sí, del Perú, todavía. Cuando el gobernador de Buenos Aires reclama a los franceses mandan la nota a París, París habla con Madrid, se ponen de acuerdo y reconocen que estaba mal ocupado por los franceses y se lo devuelven a España. Los ingleses no aceptaron esto y fueron y pusieron en el mismo lugar un puerto de pescadores con protección militar. Vinieron los españoles, lo sacaron a patada, pero nunca se llevaron la placa los ingleses, porque siempre vos ponías un monolito, digamos, viste, como sí, con una placa que dice, esto corresponde al rey. Nunca se llevaron la placa. Como diciendo, bueno, está bien, ahora perdemos, pero ya vamos a volver. Claro. Nos fuimos del tema. Pero bueno, sí, perdón, pasa que da... ¿viste? Todo tiene que ver con todo también, claro, en la historia, ¿no? Y volviendo al otro tema, entonces tanto San Martín como Belgrano, e incluso Güemes, eran monárquicos. Pero no monárquicos porque fueran malos tipos, monárquicos porque se daban cuenta, como Bolívar, que nosotros en estas condiciones íbamos al fracaso. Bolívar decía... Claro. No hemos podido superar el espíritu de la servidumbre. Si no educamos, vamos al muere. Y decía, las naciones marchan hacia su destrucción al mismo paso que lo hace su educación. San Martín te decía, la educación es más importante que la bayoneta para defender la independencia y la libertad. Belgrano se la pasó tratando de hacer escuela por todos lados y enseñar, porque decía, no se puede amar lo que no se conoce. Claro. Y nosotros lo que no conocíamos era la libertad. Exactamente. Hoy tampoco la conocemos. No, pero bueno. Porque, entre otras cosas, te decía el mismo San Martín y el mismo Belgrano, decía, la gente tiene que saber no solamente cuáles son las ventajas de ser libre, sino también cuáles son las responsabilidades de ser libre. Este es el tema. Pero si nosotros tomamos solamente las ventajas, no estamos siendo libres. En todo caso, estamos siendo libertinos. Sí, eso desde ya. ¿Tá? Si nosotros tomamos de la libertad solamente los derechos y no tomamos las obligaciones, se transforma en una lucha social como lo que pasó en Haití. Este era el gran problema. Entonces, Belgrano le escribía a San Martín en 1817 y decía, ¿y sabe usted qué va a pasar? Va a pasar que van a terminar peleando provincia contra provincia, pueblo contra pueblo, rancho contra rancho. Lo que terminó pasando. Hasta que pidan que suban los militares.
1817. Como un visionario. 1817. No aprendimos nada. Y así todo, ninguno de todos los territorios sudamericanos, o americanos diría, porque incluso en Centroamérica pasa lo mismo, fue nuevamente colonia. No, Nunca más. nunca más. Sacando obviamente Nunca los más casos porque- de Surinam y las Claro. Guyanas, ¿no? Pero Bueno, no, pero que eso no volvieron a ser colonias. Eso eran colonias. por eso siguieron siendo, digamos. Siguieron siendo colonias. Pero después el resto no, para nada. La historia es apasionante. Porque empezás a desculatar cosas y decís, ¿cómo esto no me lo enseñaron? Y posiblemente te lo enseñaron. Lo que pasa es que tampoco la enseñanza primaria y secundaria puedes profundizar tanto porque no hay tiempos. Y cada vez son menos horas de historia, menos tiempo. Yo, Claro. Bueno, yo voy a hablar de mi caso personal. En escuela, secundario, creo que no aprendí prácticamente muy poco de historia, más que lo básico. Aprendí mucho más en la facultad y mucho más de charlas con este tipo de charlas. Claro. Digo, ¿fui yo cuando me empecé a interesar, me empezó a apasionar ciertas cosas? ¿O fue que realmente no hubo pasión del otro lado para hacérmela llegar? Pero es interesantísimo conocer muchísimos detalles para poder entender la realidad de hoy. Y digo, ¿cómo no aprendemos? No aprendimos y seguimos sin aprender. Y parece que vamos condenados a eso. Y Porque pareciera que el negocio es no enseñar. Sí. Bueno, lo acabas de decir también con esto de que no se puede querer lo que no se conoce y toda la cuestión, ¿no? En tanto menos conozcamos de la historia, más difícil va a ser que nos enamoremos de todo eso. Pero no Y solamente sí de las creo- cosas lindas, de los errores también. De los errores errores, son lo más todo, importante. pero es que la historia es todo. Por eso, justamente. lo más importante creo que es los Sí. errores. Los errores son los que te ayudan a aprender, a entender. Creo también que hay todo un tema puntualmente en historia. A ver, vos podés tener un buen profesor de matemática, un mediocre profesor de matemática o un mal profesor de matemática y probablemente con los tres aprendas matemática. Ahora, con la historia, el tener a alguien que te la cuente de manera entretenida, que te llegue, es absolutamente distinto. O sea, el interlocutor te cambia la historia. Sí, justamente. totalmente. A ver, pasa Te con la abre la, historia y te pasa abre por la- ahí con y te abre la geografía. puerta para que vos después vayas a ver si realmente lo que te contó es cierto o no. Claro. Porque el problema de la historia es que no hay una sola historia. Exacto. Hay tantas historias como personas vivieron el mismo hecho. Seguro. Claro. Porque cada uno lo vivió de manera Y distinta. visiones, claro, pero Exactamente. justamente tiene que ver con eso que hablaba. Los Exactamente. intereses, porque siempre hubo intereses, los intereses también hacen que uno cuente la historia de una manera o de otra. O sea, los intereses de quien la cuenta, Sí. de quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos y quién... Y posiblemente no te esté mintiendo. Sí, Y posiblemente no te esté mintiendo. No, Porque claro, me mintieron. pero no. es Él otra contó forma de su verlo. parte de la historia. Exactamente, claro. Así como pasa, qué sé yo, que en el gobierno de Perón o en el gobierno de Cristina o en el gobierno de fulano vas a encontrar gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. Y capaz que ninguno de los dos miente. Lo que pasa es que depende de qué lado estuvo. Es que uno puede llegar a pensar incluso que si nunca nos hubiéramos independizado de España, tal vez estaríamos mejor. No sé, no hay forma de... Y no hay forma. No hay forma de explicarlo, pero Claro. cuando uno va a... Yo no viajé nunca, pero por lo que entiendo cuando los isleños, no sé cómo se le dice, los Caldenses. los que no quieren saber nada con formar parte de Argentina. ¿No? Bueno, claro. Pero son ingleses. Son ingleses. Y sí. Son ingleses. O sea, no son población originaria conquistada que con el tiempo fue incorporada a la cultura inglesa. No. No, O son sea, ingleses. fueron de... Ojo, son Claro. ingleses venidos acá. Está bien. Por esta razón, en el tema Malvinas, no existe, no se puede aplicar, es ilegal el principio de autodeterminación del pueblo. Claro. Porque no son comunidad originaria. Exacto. Entonces, que no me rompan los cocos más con esto de que... No existe el principio de autodeterminación del pueblo. La única negociación posible es cuándo y cómo lo devuelven. Pero no
Que vos me digas cuidar el interés de los isleños es una cosa. Pero otra cosa es respetar el principio de autodeterminación. Porque eso significaría que ellos votan y pasaría como en una parte de Crimea. Votamos todos porque somos rusos. Claro. Pero resulta que lo que votaron eran todos rusos. Claro. Sí. Y ahora ya estamos incorporados a Rusia. Pero pará, loco. No puede existir. Hay lugares que no puede existir el principio de autodeterminación. ¿Por qué? Justamente porque la autodeterminación es para los originarios que hoy elijan, como Puerto Rico, si somos independientes o si seguimos siendo un Estado asociado. Y cada 5 años eligen ser un Estado asociado porque no quieren ser independientes. Eso También es autodeterminación. válido. Bien o mal, pero es autodeterminación. Julio, me gustaría, si por lo menos si conoces bien, calculo que sí, la historia, hablar un poco de el legado que dejó la bandera argentina y la creación de Belgrano. O sea, uno empieza a mirar los países de Centroamérica y uno mira Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y me estoy olvidando de alguno más. Honduras, correcto. Y todos tienen el celeste y el blanco en sus distintos matices, algunos más tirando al azul y otros menos. Todos tienen el celeste y blanco en la bandera. La corona, ¿cómo era? Hay una explicación eso, ¿no? La corona española o el ejército. Sí y ni y no. Es más complejo. Pero la cosa viene así. La bandera que nosotros hoy tenemos no es la bandera que creó Belgrano. Vamos a empezar Empezando por el principio. Empezamos por el principio. Ya estamos en problema. Sí. Ya estamos en problema. Porque Belgrano manda a hacer primero una escarapela, blanca y celeste, que era la que usaban sus soldados, los del regimiento de Patricio, que la usaban desde 1806, desde las invasiones inglesas. Perdón, 1807, desde la segunda. Y que no era ni más ni menos que los colores del manto de la Virgen de Luján, que en 1806 el párroco de Luján le había dado a los soldados para que se distinguieran en el combate de Perdriel contra los ingleses. Eso después se mantuvo como distintivo en el regimiento de Úsara de Pueyrredón, que se creó después para la segunda invasión inglesa, y en Patricias, que era el regimiento donde estaba Belgrano. El resto de los cuerpos seguían usando escarapela roja y blanca porque éramos españoles. Claro. Entonces Belgrano dice, macho, le dice al gobierno, pongámonos de acuerdo porque si nos estamos tiroteando uno con otro, tenemos los mismos uniformes, tenemos la misma arma, hablamos el mismo idioma y tenemos la misma escarapela, nos vamos a matar entre nosotros. Distingámonos por lo menos con esta, que era blanca y celeste. En consecuencia, el triunvirato dice, téngase por escarapela nacional a partir del día de la fecha la blanca y celeste. Entonces Belgrano le reparte a sus soldados la escarapela blanca y celeste, que era la que tenían también los patricios, pero ahora se ponía un escarapelón grandote acá en la cabeza, porque donde apuntaban normalmente era claro. Ahí, ¿viste? Porque decían, no se la pongan en el corazón, porque si se la ponen en el corazón, eran escarapelas grandotas, tienen un blanco fijo. En cambio, se la ponen en la cabeza y es más difícil pegar a la cabeza. Es más difícil. Entonces, se la ponían acá en la cabeza. Hacen la escarapela y después, viste, como estaba ahí, dice, che, loco, estamos haciendo justo, mira, instalando unos cañones, unas baterías. No tenemos bandera, loco. Es como si una bandera. Entonces dice, no teniendo bandera, agarre y mandé a hacer una igual que la escarapela, claro, blanca y celeste. Dentro de toda lógica. Y la hice y ya está. Claro, el gobierno le pegó un boleo, le dijo, guardá esa porquería porque porque en este momento no podemos levantar la perdí, porque no podemos decir que somos independientes, porque estábamos todavía con la máscara de Fernando VII. Entonces Belgrano guarda esa bandera recaliente y dice, no la saco más. Y lo mandan al ejército del norte, pero se llevó la bandera. Claro, necesitaba identificar su ejército igual. Entonces, como bandera general del ejército usa la blanca y celeste. ¿Está? El gobierno le dice, no use más esa porquería, ya se lo dije, guárdela. Y use esta. ¿Cuál era esta? La Asamblea del año 13 crea el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y el distintivo de poder era la banda presidencial. Y la banda presidencial
era celeste y blanca. Diferencia de orden de los colores. Celeste y blanca. ¿Cómo cuál? Como la de los Borbones, como la de Fernando VII, la de Carlos III. Celeste y blanca. Pero los Borbones tenían un color para los varones y un color para las mujeres. Los varones eran celeste y blanco, como la bandera nuestra, y las mujeres eran blanco y celeste. Dicen, una de las tradiciones, que Belgrano elige el blanco y el celeste porque él no lo quería a Fernando, pero seguía siendo monárquico y le hubiera interesado en todo caso que Carlota, la hermana de Fernando, fuera la protectora de estas provincias. Por eso era carlotista. Blanco y celeste. Ahora bien, no tiene nada que ver esto con Honduras. Después. No tiene nada que ver con América Central. ¿Por qué? Porque a su vez nosotros estábamos haciendo una flota. Viene Guillermo Brown, viene Hipólito Bouchard, vienen franceses e ingleses a formar parte de esta flota porque no teníamos marinos. ¿Está? Así como vinieron generales y de Europa porque tampoco teníamos militares. Todo lo que teníamos eran milicianos. Eran pagos. Como todo el mundo. Y después no cobraban como todo el mundo. Claro. Entre eso, qué sé yo, mirá. Es fácil controlar. Bransen, Claro. Kramer, Rauch, Biel. Se me van, pero hay un montón. Sí. Vial, Bild. Y vos decís, ¿y estos quiénes son? Sí, un montón de calles de Buenos Aires. Un montón de calles de Buenos Aires que fueron todos militares franceses y algún inglés, Miller, O'Brien. ¿Mercenarios? ¿Se podría decir mercenarios? Sí, o tipos que se quedaban sin laburo en su país o que tenían problemas políticos porque eran liberales y no eran monárquicos y rajaban a donde hubiera... Claro. Mercenarios eran los de Bolívar. Bolívar tenía una legión de 5.000 hombres del ejército inglés. Mira. Y eran buenos militares. Y eran buenos militares. Es decir, perdón, 1.500 hombres del ejército inglés. Son la fuerza, núcleo de su ejército eran los ingleses. ¿Por qué? Porque a Bolívar no lo querían los venezolanos. Como Bolívar venía también de la alta sociedad, los llaneros bolivianos, venezolanos, eran realistas. Es que, perdón, pero tiene muchísima lógica que contraten ejércitos, porque ¿cómo convences a un civil de una independencia de algo que no conoce? Bien. ¿Cómo lo convences a un civil? Muy bien, muy bien. No los podías convencer. Por esta razón, por ejemplo, el ejército de San Martín... O sea, vamos a luchar por la patria, por la independencia. El ejército de San Martín de 4.000 hombres tenía 2.800 negros. Claro. Porque los blancos no querían pelear. Y no. Entonces, ¿qué hacían los blancos? Mirá, yo no puedo ir a darte mi ayuda. Te doy mi esclavo. Pero tomá 5 esclavos. Y ya con eso quedó pago. Eso se hacía en Europa. Eso se hacía. Entonces, en Europa no iban a pelear los nobles, en todo caso los nobles iban de oficiales allá arriba, pero mandaban para reemplazarse a 5, 6, 10, 15 siervos. Acá mandaban a los esclavos. Claro. En Venezuela ocurrió que los llaneros eran realistas. Por lo tanto, el principal enemigo que tenía Bolívar eran los llaneros. Hasta que, con el tiempo, pasaron los años, 2 veces se tuvo que ir del país, perdió 2 veces la guerra, se tuvo que ir hasta que lo agarró Pétion en Haití y le dice, macho, vení, ¿qué precisas vos para la independencia? Y yo preciso un barco, 500 tipos, 200 fusiles, bueno, toma todo. Yo te lo pago. Haití. Pero con una condición. ¿Era Francia o no? No, ya se había independizado. Claro. Pero con una condición. ¿Y cuál condición? Que ni bien pise de Venezuela decrete la libertad de los esclavos. Claro. Dale, macho. Armó su expedición, volvió, lo primero que hizo fue decretar la libertad de los esclavos. ¿Y quiénes son los que empiezan a pelear a favor de Bolívar, aparte de los ingleses? Los esclavos. Los esclavos libres. Claro, libres. Con el tiempo, los llaneros también se vuelcan a la revolución, pero costó mucho convencer a los llaneros de que se plegaran a la revolución. Y ahí sí terminó la guerra. Y Por retomando... eso te digo que fueron guerras civiles.
Sí. Claro. Bueno, y retomando un poco lo Ahora que... sí, volviendo a lo nuestro. Vinieron muchos marinos, Bouchard, entre ellos es el- Bouchard, que era francés, que fue granadero de San Martín, y después se volvió a los barcos. Guillermo Brown, que era comerciante, medio piratón, pero que sabía mucho de barcos, de cañones y afines, y es el que termina armando la armada. Y hacen en convenio militar, digamos así, con San Martín y el gobierno de Pueyrredón, hacen una expedición de 3 barcos para el Pacífico, a empezar a atacar a los puertos chilenos y peruanos, para que sacarle un poco de presión a Buenos Aires, ¿no? Entonces van Brown y Bouchard, se van de corso por el Pacífico y empiezan a atacar barcos y hundir barcos y afanar mercadería y atacar pueblos, qué sé yo, qué sé cuánto. Vuelven, se pelean por la repartija, porque en la guerra de corso era robar para la corona. En este caso vos robabas para el gobierno, ¿tá? El gobierno te daba una patente para que vos robaras a los barcos enemigos. Claro. Enemigos, no cualquiera, enemigos. Y una porción de eso que vos le sacabas era para el gobierno. Por ejemplo, qué sé yo, Los el impuestos, 40%, 30%. Los impuestos antes de que se conocieran. el precio de la bandera que yo te daba. Claro. ¿Cuál bandera yo te daba? La que yo tenía en ese momento. ¿Cuál tenía en ese momento? La única que nos había dado la Asamblea del año 13, porque Belgrano no existía. Celeste, blanca y celeste. Claro. Los barcos argentinos llevaban la bandera celeste, blanca y celeste. ¿Un celeste común? No. Un celeste más oscuro. ¿Para qué? Para que no se confundiera con el horizonte. Entonces, era más azul celeste que celeste. ¿Ah? Esa es la bandera de los barcos nuestros. Esos barcos nuestros, después, Bouchard se separa de Brown, da la vuelta al mundo, es el primer barco argentino en dar la vuelta al mundo, liberando esclavos en el medio, atacando barcos españoles, sigue la guerra de corso, y así llega a California. Toma California por 3 días. Claro. Ahí es cuando es izada la bandera argentina en California. Pero sigue para abajo, todos los puertos que encuentra en América Central, claro, atacaba a los españoles, tac. No importaba nada. Entonces, la única bandera no española que desde Monterrey hasta Panamá conocieron era la bandera argentina. Claro. Y donde iban descargando, donde iban atacando y quedándose 1 o 2 días, porque ahí vos tenías que juntar comida, agua, no era fácil andar en barco en esa época, repartían, digamos, el acta de la Asamblea del año 13 decretando la libertad de todos los esclavos. Y repartían algo más que ya nos vamos a enterar. Y siguen. Cuando termina su corso, Bouchard, lo termina en 1818. Tiene la mala suerte de parar en Chile, donde ya estaba San Martín. Y San Martín lo recibe porque había sido soldado de él. Macho, vení para acá, vos te quedás con nosotros, te necesitamos tu barco para la flota. No, general, mire, mi negocio es otro, yo defiendo la patria de otra manera. Pero justo el gobierno de Chile había contratado a un oficial inglés, a un almirante inglés, Lord Cochrane, gran pirata, que lo primero que hace es atacar el barco de Bouchard y tomarlo para la flota, pero en realidad lo que le importaba era lo que había dentro del barco, que era el resultado del corso. Después al final lo devuelven el barco a Bouchard, el barco pelado, pero sin el corso. pero sin todo lo que había dentro. Claro. Entonces Bouchard se queda formando parte de la flota con ese barco vacío. Pero el que siguió el corso fue Brown. Brown siguió por el Atlántico. Y una de las cosas que cuenta en su memoria es que cada vez que el barco llegaba a puerto, la gente aplaudía. Y no tenía mucha idea por qué aplaudía. Pero adelante con los faroles, seguían repartiendo, ya a esa altura estaban repartiendo proclamas de la independencia, estaban repartiendo banderines argentinos, estaban repartiendo... Lo agarran los ingleses por pirata, lo meten preso. Y con un montón de presos negros
y de otros países de América Central lo llevaban de viaje, y Brown nota que los negros cantaban, ¿viste cómo cantan siempre para que no se les caiga el ánimo? Y cantaban, y les sonaba conocido lo que estaban cantando. ¿Qué estaban cantando? El himno. ¿Argentino? ¿El himno argentino cantaban? Y ahí empezó a abrir de dónde venía la historia esa, porque no, venía de la anterior, de este otro lado, del Pacífico, toda esta gente que había conocido nuestra bandera, que había conocido nuestro himno, que había conocido, lo fueron difundiendo. Y después, de hecho, cuando se independizan, adoptan como colores de su bandera el celeste y blanco, que normalmente, si ustedes ven, es un poquito más oscuro que el celeste que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque era el celeste de los barcos. La verdad que yo, como soy bastante apasionado, con mucho desconocimiento, me quedaría todo el día. Lamentablemente el tiempo Pero el tiempo nos mata, y sobre todo acá, ha volado. Yo, ¿sí? La verdad, extraordinaria nota. Te juro, Bueno, ¿y cuál era la bandera original de Belgrano? Y me voy. Azul. Mitad blanca, mitad celeste sería. O mitad blanca y mitad celeste, o la camiseta de Gimnasia. Azul y blanca. No, blanca y celeste. Blanca, celeste, y celeste. Cuando vos ponés primero el nombre, el color que, digamos, que mencionás primero es el que predomina en la bandera. Claro. ¿Está claro? Si vos ponés blanca y celeste, no es lo mismo que celeste y blanco. No, claro. Entonces, nuestra bandera es celeste y blanca. Nuestra bandera es celeste y blanca, que es la bandera que en definitiva aprueba el Congreso de Tucumán en 1816, siguiendo la normativa de la Asamblea del año 13. Claro. Que son los colores de los Borbones. De los Borbones. Por esta razón, hubo un gran escritor y filósofo español que cuando se produce la Revolución de 1933, la República, que genera una bandera española, lo quieren hacer jurar la bandera española y dice, muchachos, no hagan boludeces. Bandera española, si usted quiere una bandera española es la bandera argentina. Claro. Porque es la única que tiene los colores originales de España, que es los colores de los Borbones. Claro. Y no esta porquería de violeta, amarillo y verde que ustedes están haciendo, lo metieron preso, obviamente. Claro. Bueno, el legado de Manuel Belgrano, entre otras cosas, también pasó por la historia española. Qué lindo, chicos, gracias por este tiempo. Disculpen si me voy de mambo. Que nosotros también. Me apasiona, muy rico el café. No más masas, por favor. No más masa, porque el médico me dijo que no se puede comer y hablar. No se puede comer y hablar. No, y feliz Día de la Bandera para todos. Gracias. Y la verdad que te agradezco, Julio, la visita, porque vuelvo a algo que dije hace un rato, ¿no? En el caso de la historia, no es lo mismo que en cualquier otra materia, pensando en el secundario. Lo importante es cómo te la cuentan. Claro. Y la verdad que es un placer escucharte, y la historia argentina, por suerte y por desgracia, es riquísima. Y bueno, siempre obviamente uno se queda con ganas de saber más, y de linkear más cosas, porque hay un montón. Hablamos de tener que empezar a linkear. Hablamos de 5 o 6 años de la historia, nada más. Nada más. Exacto. 5 o 6 años de la historia. Exacto. Te quiero leer un par de mensajes que han ido llegando antes de que te vayas, porque obviamente la mayoría tienen que ver con tu presencia. Dice Ramiro por acá: mientras el cielo y el sol nos movilicen, el himno nos conmueva, el suelo que pisemos será nuestra tierra patria. Julio tiene que tener una columna histórica en la Medium, está pidiendo por acá Ramiro. César Terrera dice también: un gusto tenerlo a Julio, un placer escucharlo, muy buena lección del invitado. Bueno, gracias. Gracias. Federico Ducase dice también: qué placer escuchar a Julio en este día. Gracias, Fede. Imagino que varios habrán sido alumnos tuyos también, ¿no? No, de los tres ninguno, pero amigos, por ahí de charlas y claro, compartir cosas. Ramiro pregunta por acá: ¿qué opinión tenés de Hipólito Bullard? Bueno, más o menos la contaste. Claro, sí. Un grande, bastante olvidado por la historia argentina, porque en realidad su lucha por la patria fue fuera de las fronteras, salvo el combate de San Lorenzo, donde le afanó la bandera a los realistas. El resto de su lucha fue fuera de las fronteras argentinas. Claro. Tiene una avenida en Capital y poco más.
Bueno, me había olvidado que Brown también era corsario. Claro, dicen por acá, eran corsarios también, sí. Ramiro. Bueno, Julio, nuevamente gracias. No, gracias a ustedes, chicos, y feliz Día de la Bandera. Gracias, gracias.